Gracias por acompañarnos con los comentarios de la fuerza de la verdad, el interés nacional, el soberano mandante. Hay tres temas que queremos comentar con ustedes en el día de hoy. Hay uno que yo creo que a mucha gente le tiene que estar preocupando, y no necesariamente porque la gente deja las cosas para el último momento, sino porque realmente en un principio hubo un poco de desinformación. Al final del camino, ya para el día 15 de mayo, es decir, ya dentro de poco, porque estamos a 5 de mayo hoy, pues ya todas las empresas, no importa el tamaño, deben tener ya el tema de la facturación electrónica resuelta. Ustedes saben que los problemas de los sistemas siempre existen, sobre todo cuando se va acumulando una cantidad de demandas para que el mismo sistema responda. Muchas veces no reacciona a la velocidad esperada o sencillamente puede dar algún fallo. También a veces, por la creatividad que tenemos localmente de querer matar muchos pájaros de un tiro, complicamos el asunto y en lugar de favorecer, agilizar el proceso para que el objetivo fundamental, que es que la gente comience a facturar utilizando ese modelo de facturación electrónica, pues se persigan otros fines donde el proceso se detiene. Particularmente nosotros iniciamos el proceso la semana pasada, iniciando el mes de mayo, como era algo online, electrónicamente, dijimos, bueno, como es online, debería ser rápido el proceso, y son 15 días y lo estamos haciendo ya desde el 1 de mayo, utilizando la página de la oficina virtual de la DGI. Comenzamos, obtuvimos el certificado de estar al día con todas las obligaciones tributarias. Luego de eso solicitamos poder emitir las facturas electrónicas. Eso nos llevó a una página donde tuvimos que cambiar o colocar un password para poder entonces tener acceso a una cantidad de información que está ahí, que uno no sabe cómo manejarse porque hay tanta información, tantos PDF, tantos instructivos, y solamente vi una sola posición de requerimiento que tiene que ver con el facturador gratuito. Por el número de facturas que realizamos, que son muy pocas al mes, realmente, dijimos, bueno, debemos aplicar para el facturador gratuito porque no son tantas las facturas que hacemos al mes. Me refiero a la oficina, que está acogida al régimen simplificado de tributación. Y entonces, cuando hicimos el requerimiento, la solicitud, comenzamos a completar los campos en el formulario y hubo un momento en que cuando mandábamos la información decía que había una información que faltaba o que no reconocía el sistema del representante. Lo intentamos varias veces y entonces siempre decía lo mismo. Al día siguiente, cuando lo intentamos nueva vez, entonces dio un error. Y al parecer hay que visitar personalmente a una de las oficinas de DGI para poder completar el proceso o buscar una información relevante que es la que está deteniendo que esto, que debería ser más sencillo, más ágil, pues pueda realmente completar el proceso y que podamos estar tranquilos porque ya el día 15 se acerca. En ese sentido, nosotros creemos que hay que tomar en cuenta que aunque quizá nosotros iniciamos este proceso faltando 15 días, van a haber muchas personas que lo van a tratar de hacer en los últimos 2 o 3 días, fácilmente, a partir del día 10, faltando ya 3, 4 días para vencer el plazo. Que muchas veces ocurre eso en nuestro país, que los últimos 2 o 3 días para el vencimiento de algo es cuando la gente más acude, más busca
tratar de resolver los problemas. Usted puede coger cualquier ejemplo. La gente va a sacar la placa y hasta el último día está la gente que todavía no ha tomado la decisión o no tiene el dinero, lo que sea, para ir a sacar la placa. Y se junta entonces una multitud en los diferentes lugares sacando la placa el último día. Pero eso pasa con muchísimos otros servicios que quizás por la mala costumbre, por una cultura, ¿verdad?, diseminada, compartida por mucha gente, que es impropio, definitivamente, que no es lo más conveniente, pues se junta una multitud, una cantidad enorme de personas, tratando de lograr un servicio cuando faltan apenas varios días, o un día, o quizá horas, para poderlo lograr. En este sentido, creemos que la DGI debe adelantarse a esa realidad, medir, porque tiene las estadísticas, del porcentaje de personas que están registradas como contribuyentes en su base de datos, cuántas de ellas realmente han optado por realizar el proceso y lo han completado, qué porcentaje queda, y tener muy presente que es muy probable que mucha gente se vea con problemas al acceder a la página y que también le pueda dar errores, como nos ha pasado a nosotros, y que tenga entonces que ir mucha gente de manera personal a intentar resolver el problema. Eso va a crear un enorme cuello de botella que puede, si no se piensa, si no se previene el tema, pues entonces crear una situación no deseada, ni para la persona física o jurídica o microempresa que estén intentando cumplir con este requerimiento, haciéndolo aún a tiempo, porque todavía estamos a tiempo, pues la fecha de vencimiento es el 15 de mayo y hoy estamos a 5. Pero adelantándonos a esta experiencia que hemos estado teniendo, donde ya decidimos que vamos a tener que ir personal, pues no entendemos el error, por qué ocurre, tratar de corregirlo y poder seguir adelante. Y entonces, esto podría ocurrirle quizá con otro tipo de errores a otras personas y que a última hora entonces mucha gente se quede sin la facturación electrónica dentro del plazo y que entonces eso le cree problema a todo el mundo. Le crea problema a la persona que no puede facturar, le crea problemas al mismo gobierno, al mismo Estado, porque si la gente no factura, ¿cómo alguien le va a retener un ITEVIS? Se pueden caer también los ingresos por el ITEVIS si mucha gente no puede facturar. Así que vale la pena adelantarse a este tema y entonces seriamente proponerse una prórroga de 2 o 3 meses y seguir y continuar con la educación. La educación que se ha estado haciendo, evidentemente, es muy visible. Nadie puede decir que no se le está dando información a través de las redes sociales a la gente. Hace un rato yo vi un anunciante, una oficina que se dedica a dar servicios impositivos, que planteaba las diferentes opciones, incluso preguntaba si las personas sabían si aplicaban o no, dependiendo del tipo de empresas, ese tipo de cosas. Y yo me atreví hasta a escribirle. Bueno, y son personas que quieren dar servicio. Pero no se trata solamente de eso, se trata de que existe la página de la oficina virtual donde se supone que la gente tiene la posibilidad de realizar estos procesos de la manera más ágil posible. No sabemos por qué de repente salió ese error, ¿verdad? Yo se lo compartí a un funcionario, amigo, relacionado con el tema, para que entienda de que hay un error que está saliendo y que valoren la probabilidad de una prórroga de varios meses y continuar con la educación, evidentemente. Incluso revisar el sistema si acaso hay algo que esté ocurriendo para que se haga más ágil el proceso de aprobación de la facturación electrónica. Seguimos con ustedes y nuestro próximo comentario. En la fuerza de la verdad, el interés nacional, el soberano mandante. Seguimos con ustedes en la fuerza de la verdad,
el interés nacional, conceptualizando y más, el soberano mandante. Señores, la política es un tema que siempre va a estar gravitando en el país y en todos los países del mundo, porque definitivamente el poder es el único interés que tienen los políticos. Llegar al poder y luego tratar de mantenerse en él como si fuésemos monarcas todo el tiempo posible, e incluso tratando de pasar la piñata, el trofeo, ¿verdad? Y la batuta a gente del mismo partido, a pesar de que hayamos podido tener situaciones no plausibles en nuestras gestiones de gobierno. La situación ha ido deteriorándose a nivel mundial como consecuencia de la crisis del petróleo provocada por el pirata Drake al decidir de manera unipersonal atacar Irán, y entonces ha creado una crisis que definitivamente le tiene que estar sacando provecho. Alguien se está beneficiando de esto porque las decisiones que se toman no son gratuitas. Intentó salirse debajo de la patana otra vez porque se ha querido convertir en un artista, en un showman, inventándose autoatracos, autoatentados y todo esto. No es la primera vez que hay un atentado contra el presidente de los Estados Unidos y queda tan mal parado siempre que la gente piensa que todo ha sido planificado por él mismo. Es como cuando un portero en un campo de golf se da un autogol. Eso es lo que ha hecho el presidente Donald Trump y ha tenido evidentemente un interés político, y es que tratar quizás de mermar esa mala imagen que tiene a nivel mundial, porque se ha convertido en el enemigo público del planeta hace rato, no solamente por el tema del petróleo, sino por el tema de los aranceles y los abusos y las propuestas y las intenciones que ha querido adueñarse de todo: Groenlandia, México, Venezuela, el petróleo de Irán, y así sucesivamente. Entonces, evidentemente que los países que se respetan no apoyan sus iniciativas. Se ha quedado solo en esta guerra, exceptuando algunos sinvergüenzas que le apoyan, ya sea de manera solapada o abiertamente, pero que definitivamente parte de esta propuesta, de esta crisis creada por Donald Trump a nivel mundial y que afecta a la economía de todos los pueblos, hay agendas que quizá nosotros desconocemos. Si nosotros vemos la secuencia de situaciones que se produjeron desde el año 2020 para acá, hitos específicos, teníamos ahí la pandemia del COVID, ¿verdad? El encierro de la gente, la necesidad de trabajar desde la casa, teletrabajo, crear el ambiente para que haya menos gente en los ambientes laborales, la gente trabajando desde su casa, acelerar ese proceso de los híbridos, de la inteligencia artificial y los robots en los ambientes de trabajo, creación de todas esas diabluras, ¿verdad? Y entonces, luego de la vuelta a la normalidad, continuar con esos procesos, calentar el brazo con el tema de la inteligencia artificial. Se sabe que un 40% al menos del personal que trabaja en las empresas pues puede salir del trabajo fácilmente, quedarse ociosa, y que no se trata tan solo ¿cómo le digo?, de aprender a utilizar la herramienta de inteligencia artificial, que es lo que se le está proponiendo a la gente. Antes de que le pueda llegar la cruz a su casa, aprenda a utilizar eso, conviértase en un experto en eso, y le están sacando beneficios los que se dedican a eso. No va a haber empleo para todo el mundo. Aunque aprenda todo el mundo a utilizar la inteligencia artificial, no va a haber empleo para todo el mundo. Porque estamos pasando de una productividad a una superproductividad. ¿Y qué es eso de productividad? La productividad simple, lograr más con menos. Pero la superproductividad es lograr mucho más con mucho menos. Eso significa que aparatos que no necesitan ir al baño, ni ir al médico, ni seguro médico, ni necesitan un salario, ni necesitan planes de pensiones, puede ser lo que estén tomando las decisiones y realizando los trabajos,
no solamente a nivel operativo, sino también a nivel administrativo. Entonces significa que mucho menos personas van a tener trabajo y por lo tanto podrían estar ociosas. Conjuntamente con esta situación, que es una realidad que está caminando, entonces viene la guerra de Trump. Es una manera como de tapar un poco esta realidad que se va a vivir en cualquier momento con el tema de la inteligencia artificial, que va a golpear a mucha gente, que va a dejar a mucha gente sin trabajo, ¿verdad? Y entonces mejor que piensen en la guerra y creamos una crisis tan grande que entonces se ve a la inteligencia artificial como un salvamento a la humanidad, cuando en realidad podría ser todo lo contrario desde el punto de vista laboral, que incluso viola un principio del reino, porque la misma palabra de Dios en las Sagradas Escrituras dice que el que no trabaja, que no coma, y que el obrero es digno de su salario. Son cosas que están claras. El trabajo dignifica al hombre, pero todo eso se está sustituyendo porque el trabajo va a dignificar al robot y va a dignificar a la inteligencia artificial. La rotación de personal vendrá, va a ser fuerte, nos va a encontrar en un proceso de gran crisis económica creada por una guerra a propósito, donde definitivamente quien la crea tiene que estar beneficiándose de alguna manera o beneficiando a sus allegados, porque nadie hace las cosas a lo loco. Lo mejor ahora es pensar y decir que hay un problema mental en el presidente de los Estados Unidos. Mentira. Nada de lo que se hace está fuera de la planificación. Pero entonces nuestros países también capitalizan esas cosas. Fíjense que nosotros localmente, ahora recientemente, un recorte del 50% a los partidos políticos, que pudiera ser el 100%, ¿verdad? Pero bajar el 50% o bajar el 100% a los partidos políticos, cuando todavía la reelección es permitida, es un arma de doble filo. Incluso es poner la iglesia en manos de Lutero, porque aquí se sabe bien que siempre se utilizan los recursos del Estado. ¿Y quién lo utiliza? El partido de gobierno. Es decir, que con un poder total como el que tiene el presidente Luis Abinader, con su Congreso, su Senado, todavía puede habilitarse y habilitar a Danilo Medina, cambiar totalmente el tablero electoral, ir a las elecciones, partidos políticos recibiendo el 50% o menos, dilatados la entrega de recursos, porque eso ha ocurrido muchas veces, con una cédula que también tiene enormes cuellos de botella, lo que implica que puede haber mucho más abstención electoral que la que hubo en las pasadas elecciones, y entonces el partido de gobierno perpetuarse en el poder, reeligiéndose, ya sea el presidente Abinader si logra modificar la Constitución, o el candidato que él prefiera de su partido, si acaso se logra una división virtual, porque existe una división real entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, aunque en las pasadas elecciones hayan tomado decisiones supuestamente de ciertas alianzas. Pero todo esto está ocurriendo con un proceso de capitalizar la crisis, ¿verdad? Y que entonces, fíjense que también se eliminó el tema de las candidaturas independientes. Tenemos varios temas entonces que están haciendo definitivamente que el poder absoluto que tiene en este momento en la Cámara Legislativa el presidente Luis Abinader y su partido, una crisis mundial, capitalizándolo todo, ¿verdad? ¿Qué cosas no podría hacer con mi Congreso el presidente de la República de caras a las elecciones del año 2028? Seguimos con ustedes en La Fuerza de la Verdad, conceptualizando y más el interés nacional, el soberano mandante. Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad, conceptualizando y más el soberano mandante, el interés nacional. El tercer tema que queremos comentar, y lo queremos hacer brevemente porque no somos expertos, pero queremos hacer el comentario a pesar de no ser expertos en el tema, porque uno aprende muchas cosas, a veces hasta viendo una serie de televisión uno puede sacar
informaciones y hacer preguntas, hacer comparaciones, preguntarse cosas, decir caramba, pero realmente eso también pasa aquí. Y con el tema de la justicia en nuestro país, hay muchas cosas que suceden. A nosotros nos llamó la atención el hecho de que la verdad es lo que menos importa en un proceso al cual someten a una persona a la justicia. La verdad es lo que menos importa. Lo que más importa aquí es lo que usted puede probar o cómo usted puede descalificar las supuestas evidencias o pruebas que tiene la otra parte. Eso vale más que la verdad misma. Y entonces ahí están los plazos. Es decir, hay un plazo para todo porque hay principios que te hablan de que claramente hay que darle prontitud a los procesos para que no quede en un estado de indefensión la persona que se acusa. Pero también están los expedientes que se crean. Aquí se ha hablado muchas veces de eso. Le hicieron un trompo a una persona, le crearon un expediente y aparecen 3 bandidos uniformados por ahí, teledirigidos, orientados específicamente, que le depositan una hierbita, una fundita con polvo blanco a una persona, y entonces de repente llegan y revisan a esa persona y le encuentran droga. Pues la persona ahora es traficante, consumidor, y esa persona está mal presa, y fue que le pusieron una trampa, y fue que le pusieron la droga, y fue que lo hicieron a propósito, porque lo quieren sacar del medio. ¿Cuántas veces aquí no habrá pasado eso en la República Dominicana? O cuando se tiene un caso que está mal fundamentado, y no entiendo por qué no nos apegamos a esos mismos principios que el mismo Código Procesal Penal tiene, entiendo yo que tiene, que cuando se está haciendo una investigación, si el que está investigando porque quiere acusar a una persona, lo quiere imputar, se da cuenta de que la verdad es otra cosa y que realmente las pruebas que tienen no le dan la fuerza para poder someter a la justicia a esa persona, ese mismo fiscal pues sencillamente desestima la información y archiva el caso porque no tiene prueba para eso. Aquí sabemos que ocurre ese tipo de realidad. Casos que se archivan, pero muchas veces se archivan porque el tiempo pasa, porque vencen los plazos, porque la persona que está supuestamente demandando o acusando retira la querella. Hay muchísimas razones para que eso pueda ocurrir. Pero realmente a nosotros nos preocupa la parte ética. ¿Hasta qué punto nosotros estamos buscando la verdad en los procesos? Porque también el abogado de la defensa hace su trabajo y no importa que esté claro que esa persona fue quien hizo tal o cual cosa, esa persona merece ser defendida. Y ahí están los principios que también le dan ese favor a la persona que se le imputan una serie de hechos y que tiene el derecho a la defensa. Y entonces ahí está todo el proceso. De repente, lo que sepan manejar más estos procesos, documentar mejor, combatir, buscar pruebas que perjudiquen, en el caso de los fiscales, o que sencillamente desagravien a la persona que se quiere imputar, pues entonces será mejor y será más exitoso la gestión. Ahí está entonces el reto que le viene quedando al juez, que debe mediar, que debe lidiar, que debe escuchar las partes, que debe llegar a conclusiones para establecer finalmente una sentencia que sea justa, que se apegue lo más posible a la verdad. Y ojalá que la verdad no sea solamente la verdad procesal, sino la verdad de los hechos que pudieran estar imputándosele a una persona. Eso debe tener como trofeo el caso de que se tienen más condenas o que se tienen más personas defendidas donde los casos tuvieron que archivarse porque no ha lugar. Hay que verlo, yo diría que desde el punto de vista de la ética, a ver si realmente la lupa permite determinar qué tan apegados a la verdad se estuvo en estos procesos
Eso es independientemente al derecho a la defensa, independientemente a esa representatividad que tiene el Ministerio Público y los fiscales al representar la sociedad y proteger el bien jurídico en ese sentido, pues son de las cosas que habría que cuestionarse, a ver qué tanta ética estamos teniendo al llevar a cabo estos procesos. Gracias por habernos escuchado en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad y conceptualizando y más el interés nacional, el soberano mandante.